Buenas tardes. Saludamos desde aquí, desde la sede del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Saludamos a todas las personas que nos acompañan, ateneístas, aficionados y seguramente profesionales de la astronomía, amigos, amigas. Saludamos también a las personas que están siguiendo y van a seguir esta grabación por nuestras redes sociales. Y por supuesto saludamos y agradecemos enormemente la presencia del profesor Antonio Carmona Balboa y de Mila, de Milagro Rozo Oliva, también secretaria de la Agrupación Astronómica de Cádiz, Hércules, que es lo que nos trae aquí, nos trae la celebración del 20º aniversario. Se fundó allá por el 2003, ¿no? Y en este mismo mes, de noviembre, ¿verdad? El 1 de noviembre. Entonces vamos a hacer una celebración por todo lo alto con esta magnífica conferencia que seguro que nos va a ofrecer el profesor Carmona. Simplemente decir un par de cuestiones muy breves, pero a contextualizar un poquito, ¿no? La astronomía, prácticamente permítame decir, yo soy profesor de filosofía, un exceso simplemente. La filosofía occidental empezó con el estudio del cosmos y de la naturaleza, de ese universo ordenado, ¿no? Y prácticamente la astronomía fue supervalorada por todos los investigadores antiguos. Por supuesto que eso llegó a Platón, que lo consideró como una de las ciencias principales, y Aristóteles, que formuló el sistema heliocéntrico, que luego tuvo mucho éxito y fue seguido durante casi 20 siglos, ¿no? Hasta llegar a la fase y a la época en la que seguramente ahora nos va a aterrizar el profesor Carmona. Y yo simplemente quería acotar una cuestión muy simple, y es lo que decía el grandísimo pensador Kant, y él decía que había dos cosas que por encima de todo le llamaban a él la atención y le llamaban a la reflexión, y era el universo, el cielo estrellado por encima de su cabeza, y el buen sentimiento moral, de buena voluntad que tenemos los hombres cuando estamos finos. Esa traducción es mía, ¿no? Cuando estamos finos, cuando reflexionamos en hondura y en profundidad y buscamos esa empatía, ¿no? Entonces, simplemente decir, como decía Kant, que ese cielo estrellado, del que nos van a hablar ahora a continuación, es uno de los sentidos de esta agrupación astronómica de observación, y que agradecemos mucho a Mila, la organización de este acto, y ahora ella va a pasar a presentar a Antonio. Pues nada, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Agradecer al Ateneo, como aquí es su primer vicepresidente Diego, y asimismo a su junta directiva, la oportunidad de poder conmemorar este evento en esta sede tan magnífica de aquí de Cádiz. Asimismo, pues agradecemos a todos los asistentes y en especial a nuestros socios y amigos aquí todos presentes. Presentar al profesor Carmona para mí no solo es un placer, sino todo un lujo contar con su presencia en estos actos de nuestro 20 aniversario, ya que tenemos una afición común, nos une la pasión por el universo. A don Antonio Carmona ya son muchos los años que lo conocemos, y me consta que muchos de vosotros también le conocéis, pues dada su trayectoria académica y además su pasión por la historia y por la astronomía. Siempre nos ha atendido amablemente, ha participado en nuestros eventos más señalados, como el hermanamiento de las dos entidades astronómicas de Cádiz y San Fernando, y ahora participa asimismo en los actos de nuestro aniversario, además de haber participado a lo largo de estos años atrás en distintas actividades y eventos que siempre hemos organizado y hemos contado con su colaboración. Sé que él no es muy partidario de relatar su currículum, por eso solo voy a señalar 2 o 3 pinceladas. Nació un 13 de noviembre en Linares, Jaén, por lo que le felicitamos anticipadamente por su cumpleaños, que llegan unos bonitos días. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada, ejerció la docencia como profesor de Física Química en secundaria en la isla de León de San Fernando, autor de la guía didáctica de la exposición 100 años de la relatividad, diseñador del programa Rutas Científicas de Andalucía y autor de la guía didáctica de las mismas. Muchas gracias, Valeria. Ambas financiadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ha sido ponente de varios cursos de astronomía para profesores de primaria, secundaria en los centros de profesores de Cádiz, de Chiclana, de la Sierra de Cádiz. Profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz, impartiendo asignaturas de astronomía,
dentro del campo virtual de la UCA. Profesor del aula de mayores de la UCA desde el curso 2016-17, impartiendo la asignatura Historia de la Astronomía del NOMO al Hubble. Miembro y socio fundador de la Agrupación Astronómica de San Fernando, donde su misión es realizar actividades de observación y divulgación astronómica. Con todo ello, hemos elegido hoy su propuesta a esta conferencia, a Hombros de Gigante, con la que nos va a ilustrar en la astronomía del siglo XVII. Estamos seguros de que va a constar un evento muy señalado en el aniversario de esta agrupación, que nació de la unión de unos compañeros que pertenecían precisamente a la de San Fernando y que en su día, en noviembre de 2003, decidieron formar una entidad en Cádiz, y que ha llegado hasta aquí no sin dificultades y con los altibajos de cualquier grupo, pero sí siguiendo un camino recto y formal que ha servido para fortalecer, ampliar y consolidar Hércules. Agradecidos a todos los que de alguna manera habéis contribuido a ello, os damos las gracias en un tiempo tan especial para nosotros como nuestro aniversario. ¿Nuestro fin cuál es? Exclusivamente divulgar la ciencia de la astronomía. Esta finalidad nos lleva al estudio, la formación y comunicación a socios y seguidores de esta ciencia. Realizamos actividades y talleres en centros escolares, realizamos convivencia, formación de astronomía, etc. Esta querida afición nuestra nos lleva a estar inmersos en estos aprendizajes tal y como lo hicieron nuestros antepasados. Las antiguas civilizaciones siempre se guiaron por el cielo. Ellos utilizaban las distintas estrellas, asterismos y constelaciones para guiarse para su supervivencia y a través los viajes por el mar a través de los tiempos. ¿Qué ocurría si, por ejemplo, en el horizonte de los tórridos amaneceres del antiguo egipcio aparecía la estrella Sirio? Los egipcios sabían que se aproximaba una buena época. Era la crecida del Nilo, lo que significaba que su cosecha crecerían y sus vidas mejorarían. Para ello era un símbolo de esperanza y bienvenida de buenos tiempos. Otro ejemplo lo podemos tener en la estrella Spiga o Spica, que es la alfa de la constelación de Virgo, del latín hoja de trigo, nombre que, asignado por los antiguos romanos y otras civilizaciones, era una de las estrellas más brillantes de la bóveda celeste, de pleno verano, y situada a 260 años luz de la Tierra, y que cuando era visible a ellos les indicaba que la cosecha del invierno estaba lista para su recolección. Otro ejemplo serían las Pléyades o M45 de la constelación de Tauro, que es de una belleza exquisita, es un cúmulo de estrellas jóvenes, azules, preciosas, que era utilizado como supervivencia pura. En aquella época, a los jóvenes de las tribus, al llegar su edad de su madurez y tener que asignar tareas para su comunidad, en la noche les hacían distinguir cuántas estrellas divisaban. Si veían un número considerable de ellas, normalmente se suelen ver, ahora vemos 7, que son las más destacadas. Antiguamente me imagino que se verían más porque es un cúmulo que tiene muchísimas estrellas. Pues, como os digo, si veían 7 o más, estaban preparados para la cacería. ¿Por qué? Porque se le presumía agudeza visual. Iban a poder cazar y, por lo tanto, llevar la supervivencia a su comunidad. Si eran menos, ¿qué ocurría? Pues no quedaban descartados. Se le asignaban tareas o de siembra o de cuidado de animales o de labores implícitos para la comunidad. Mirad, cuando miramos al cielo y observamos lo inmenso del cosmos y que se sigue repitiendo esas visualizaciones de civilización en civilización, esos ejemplos que os he puesto de la antigüedad, no sé si podemos llegar a comprender lo pequeño que somos, lo insignificante que es nuestro planeta, nuestro continente y, en definitiva, nosotros mismos ante la inmensidad del universo. Formamos parte de los elementos que componen las estrellas, las nebulosas, las galaxias. Todas forman parte de nuestra vida y nuestros cuerpos están implícitos en ellos. En ese sentido, solo somos algo más de los componentes del universo. No olvidéis cada día contemplar el cielo y espero que disfrutéis de la exposición que nos va a pasar el profesor Carmona.
Se me pasó antes saludarles en nombre del presidente, de don José Almenara, que estaba en una reunión, y también saludar al presidente de la agrupación astronómica, de Hércules, David. Gracias por asistir. Pasamos la palabra al profesor Carmona. Antonio. ¿Funciona? Sí. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por todo lo que se ha dicho aquí, de antemano, sin saber lo que va a ocurrir después. Eso ya es una ventaja. Dos cositas tengo que decir necesariamente, tres mejor dicho. Una, dar las gracias por estar aquí, me parece un sitio fantástico, no lo conocía, no tenía el gusto de conocerlo por dentro y me encanta estar aquí. Segunda cosa, que me alegra infinitamente ver a muchos compañeros y compañeras que hemos estado en la hora de mayores, de las cosas que se han dicho en ese currículum supuesto que por ahí, hay varias cosas que tengo especialmente cariño. Primero, que nací en Linares el día 13 de noviembre, que me parece un día estupendo para nacer, ¿no? En segundo lugar, bueno, pertenecer a Isla de León, que me parece un sitio donde he desarrollado mucho tiempo, he dedicado mucho esfuerzo allí y he recibido muchísimas satisfacciones. En tercer lugar, pertenecer a una agrupación autonómica que nos dedicamos, de buena o mala manera, pues a divulgar y a dar a conocer el cielo, a pasear por el cielo. Hay caminos por la tierra, hay senderos por el cielo, por la tierra y hay senderos por el cielo. Y nosotros que somos guías, en muchos casos guías humildes para dar senderos por ese cielo. Y finalmente, agradecer la oportunidad y el regalo que me ha dado la vida de estar en el Hora de Mayores de la UCA, que es realmente una satisfacción tremenda. Bien lo sabéis, los compañeros que estamos aquí, porque realmente me parece una cosa maravillosa, y que no se debe perder jamás esa historia. Ahí hay una energía que subyace y que se ve latente en la aula, y después las relaciones que está ahí, y no hay más que la suerte. Y aprovechando este tema y hablando de esto precisamente, bueno, pues cuando he visto, que me ha dado una alegría tremenda, yo digo, caramba, si me van a escuchar lo mismo otra vez. Porque ha sido todo un poco precipitado, y digo, bueno, pues, ¿qué podemos hablar? Y este es un tema que me gusta mucho particularmente, ¿no? Pero claro, veo la cara y digo, bueno, pues no sé qué vamos a hacer, pero en fin, aquí estamos, ¿no? Y dicho eso, nos metemos ya en faena, ¿no? El motivo de estar aquí y de charlar aquí hoy es hablar, como digo, de un tema que realmente me apasiona: el siglo XVII. Todos los siglos tienen su significación, realmente. Pero a partir del XVII vamos lanzados, bueno, antes dice el XV, el XIV, así, siempre hay un siglo que tiene cosas que aportar, ¿verdad? Pero este es especial, muy especial. Para mí es como un punto de transición absoluto. Hay un antes y un después, en muchos sentidos. El antes es lento y el después viene ya rapidísimo. Lo que va a ocurrir aquí va a producir un cambio acelerado en todos los sentidos. Y eso es lo que vamos a tratar. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la llave que abrió esa puerta y esa aceleración del progreso? Del progreso en pensamiento, del progreso social, del progreso político, del progreso histórico, del progreso económico, del progreso, en definitiva. Y me parece que para empezar, el título es una frase que me encanta. Me parece una frase preciosa, a hombros de gigante. Es una frase de agradecimiento profundo. Es una persona que ha llegado muy lejos en el pensamiento, pero tiene un profundo agradecimiento. Él no es una persona que su pensamiento ha florecido solo, sino que es consecuencia del trabajo de muchos. Y lo agradece de esta manera con esa frase. Y dice, como veremos después, si yo he visto más lejos, es porque he ido a hombros de gigantes. Y lo que vamos a contar aquí, pues, es la historia de estos gigantes, que estos se han movido. Os tengo que decir que me siento muy mal aquí, porque me han sentado, y yo sentado no estoy a gusto. A mí me gusta estar de pie y sin esta cosa. Yo me parece a mí que vamos a ver cómo va esto, sí, y ya veremos lo que hacemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, eso sí, ¿verdad? Bueno, para empezar, ¿cómo empezar? ¿Cómo podríamos empezar? Y se me ocurrió poner un mapa cartográfico. La cartografía es una disciplina extraordinaria y se ve claramente en los mapas la evolución del conocimiento que tenemos de la Tierra, que es parte del universo, naturalmente. Bueno, pues aquí una cartografía que inicia el siglo XVII. Es un mapa cartográfico holandés, la edad de oro de la cartografía holandesa, y está hecho concretamente en el año 1606. Y responde a los cánones que había en el momento. Muy alegórico todo, ¿no? Ahí tenemos los 4 vértices, los 4 continentes: Asia, Europa, América. Arriba y abajo tenemos los grandes emperadores para legitimar la empresa que estamos haciendo. Hay emperadores romanos, emperadores del Imperio Sacro, Imperio Romano. Y luego, a la derecha e izquierda, en los márgenes, pues tenemos
una visión casi descriptiva de la geografía y de las costumbres, vestimentas de ciertas personas. Ya tenemos enmarcado la Tierra. Y ahora dentro tenemos geográficamente el contenido, la Tierra. Con lo que se ve en el momento. Y ahí está. Hay unas costas muy bien definidas y hay unos interiores que ya veremos cómo evolucionan en el futuro. Cuando hablamos del siglo XVII, el periodo que va de 1600, de 1601, dicho sea de paso, que es cuando empieza el siglo XVII, 1601, pero en fin, por el año de los redondeces, 1600 a 1700. Casi todo el mundo, cuando nos dicen o recordamos cosas del siglo XVII, recordamos cosas como esta. ¿Qué ocurre en el siglo XVII? ¿Qué ocurrió en el mundo en el siglo XVII? Bueno, pues el Mayflower llega a América, empieza a ponerse el continente americano de los primeros peregrinos que escapan, digamos, de las luchas religiosas en Inglaterra y van a fundar lo que será después Estados Unidos. Francia e Inglaterra colonizan efectivamente todo el territorio americano del norte, Canadá, la parte de arriba, las provincias por el río Hudson, etcétera, etcétera. Las Provincias Unidas, eso sí tenemos aquí constancia, ¿verdad? Aparte de ganar Holanda en el Mundial de Sudáfrica, tenemos una larga contienda con Holanda, que viene desde muy lejos. El Duque de Alba, aquí estamos en el siglo XVII, aquí estamos las guerras con todo el imperio de las Provincias Unidas, su separación, etcétera, etcétera. Bueno, la guerra de los 30 años, una cosa fundamental, un hecho trascendente, que va a cambiar el mapa no solamente político europeo, sino casi de relaciones sociales y de relaciones políticas con la Iglesia. La Paz de Westfalia, y la Paz de Westfalia, eso es un tratado de los novedosos. Prácticamente los tratados que hacemos ahora son casi herederos de la Paz de Westfalia, ¿no? El parlamentarismo inglés, en contrapunto con la monarquía absoluta, un representante por Luis XIV como ejemplo máximo, pero todas repartidas por el continente europeo. España, como hemos dicho hoy, apuntado anteriormente con la guerra en los Países Bajos y con Luis XIV, que nos dejaba tranquilos. Los Austria, es el siglo de la Austria menor en España, después del siglo anterior con Felipe II y con Carlos V. Bien, todo está precioso. ¿Y de las artes y la literatura? Hombre, hay figuras señalas. Shakespeare, Cervantes, en 1905 se me ha ido. 1905 lo tengo grabado porque es que es el año de la relatividad. Y en 1605, curiosamente, es la publicación del Quijote. Bueno, pues, el Quijote, Descartes, el discurso del método, el empirismo inglés, en filosofía, y todo esto, ¿dónde arranca? ¿Y cómo se complementa con la mención artística? El barroco, es el siglo del barroco. He puesto por poner algo, como siempre desconocemos lo que pasa en Oriente, porque parece ser que lo único que existe en el mundo es Europa, y ya está. He puesto una referencia pequeña. Ahí tenéis, una referencia simplemente del siglo XVII, el gran imperio mogol en la India, que está mucho más avanzado que lo que estaba entonces Europa en ese momento, y la historia del Sakoku japonés, donde empieza en el siglo XVII el aislamiento profundo de Japón, donde prohíben por ley que entre y nadie salga de Japón. Y eso ocurrirá y será así hasta bien entrar ya el siglo XIX. Bueno, estos son hechos más o menos conocidos por mucha gente, pero muy poca gente ya, si comparamos con la que conoce todo lo que estamos hablando aquí, podría decir, ¿y qué ha pasado con otra disciplina como es la disciplina de la ciencia en el siglo XVII? Y concretamente la astronomía. Y aquí estoy seguro, convencido, de que muy pocos nombres y muy pocos hechos podrían decirse y podrían relatarse. Pues nosotros vamos a hablar concretamente de esa parte, desgraciadamente creo que bastante oculta todavía, de esas personas y de esos hechos que ocurrieron simultáneamente con todo esto que estamos relatando. Y no está mal enmarcar el conjunto de la sociedad, el conjunto de acontecimientos, con el devenir y con el avance científico o con el avance del conocimiento astronómico particularmente. En el siglo XVII se va a producir algo trascendente de la astronomía que va a repercutir en todo. De hecho, algunas de las cosas que he estado viendo aquí, el barroco es un arte que ancla sus bases ideológicas en la revolución científica que se está produciendo. Se abandonan las líneas rectas del Renacimiento, empieza lo curvo, las curvas se rompen, porque se rompe la estructura mental que había permanecido intacta durante, como bien se ha apuntado, casi 2000 años. Así que muchas consecuencias que estamos viendo son, o mejor dicho, muchos de los hechos que estamos viendo son consecuencias justamente de la transformación científica oculta, que poca gente conoce. ¿Qué decir del Descartes y el empirismo? Que ancla sus raíces ¿dónde? En la opinión científica, en la nueva revolución que está surgiendo y que va a surgir a partir de Isaac Newton. Bien, un cuadro que
si antes hemos visto lo que está ocurriendo, este cuadro de Rafael nos resume todo lo anterior, ¿verdad? La escuela de Atenas. Ahí tenemos en la escuela de Atenas casi resumido todo el pensamiento filosófico, astronómico. No vamos a reescribirlo el cuadro, para eso hay mil sitios donde se puede escribir, pero queda reflejadito con ciertos personajes el pensamiento astronómico. Y, lógicamente, de ese pensamiento astronómico, pues nos dejan una herencia que está muy viva al empezar el siglo XVII, muy viva. ¿Qué se pensaba al empezar este siglo de cómo estaba constituido el universo? Ahí está, unas cuantas frases, por supuesto, un pequeñito resumen, unas cuantas frases. ¿Cómo era el multiverso que le conocemos? Bueno, pues estaba anclado fundamentalmente todo en una idea básica, una idea platónica. Y esa idea, qué poderosa fue. ¿Cuánto tardó en quitarse del medio esa idea? Qué bien estaba eso anclado en el pensamiento de toda la sociedad durante tantos siglos. Y esa idea platónica es que hay dos mundos. Un mundo perfecto, el de los cielos, el mundo supralunnar, y un mundo imperfecto, el nuestro. Un mundo de orden y un mundo de caos. Y la verdad que cada noche que mira arriba y ve cómo está la cosa y puede el diario y dice, pues caramba, Platón lleva razón. Posiblemente. Bueno, pues esa idea platónica de esos dos mundos está fuertemente anclada. Claro, si son dos mundos tan distintos, los movimientos que hay en esos mundos son muy distintos, dice Platón. Entonces los movimientos que están en el mundo perfecto son movimientos perfectos. Y la altura es perfecta. ¿Y qué figura geométrica es perfecta? La esfera, la circunferencia, todos los puntos equidistan del centro. ¿Y qué movimiento es perfecto? El movimiento circular y uniforme. Ya está. Todo lo que ocurre en el mundo supralunar, dice Platón, tiene que ser esférico, circular y con movimiento circular uniforme. Ya está. Y todo lo que es la Tierra, pues vientos, huracanes, tormentas, tsunamis, etcétera, etcétera, en fin, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ese pensamiento es maravilloso y fuerte y potente. Bueno, las religiones hicieron, uy, qué bien hemos encontrado esto, qué bien nos viene, ¿no? El mundo perfecto, los dioses, los cielos, esto aquí, estupendo. El mundo, el inframundo, el infierno, perfecto. El problema es que había algunas cositas que no encajaban bien en ese modelo. Concretamente y singularmente el movimiento de 7 cuerpecitos que eran los planetas que hacían cosas raras en el cielo, que hacen cosas raras en el cielo. Cosas raras si lo observamos simplemente. Es decir, a veces van para adelante, a veces van para atrás. Y entonces, ¿dónde está el movimiento circular y uniforme? Para salvar la idea de Platón, se inventaron un artilugio geométrico precioso, maravilloso, para explicar lo inexplicable. Es decir, para explicar cómo todo se movía en movimiento circular y uniforme cuando realmente no lo son. Todo ese concepto tan fuerte, 2000 años de pensamiento, y no había que lo destronara. Y pasaron muchas cosas, ¿eh? Imperio romano, el imperio bizantino, la llegada de los llamados bárbaros, el Sacro Imperio, con la religión, los papas. Pero el pensamiento platónico estaba ahí, ¿eh? Y lo asumía todo el mundo, independientemente de sus creencias y de sus direcciones políticas. Era fuerte. Y con una cosa tan fuerte, echarla abajo cuesta mucho trabajo. Pues hecho, y muy rápido. En un siglo se acabó con todo aquello. De eso es lo que vamos a ver. ¿Esto funciona? Funciona. Este no funciona. Esto lo vamos a ver después. Ahí. Bueno, pues antes de empezar en el año 1600, tenemos que retrotraernos necesariamente a un año que hay que tenerlo bien en la cabeza esta cifra. 1543. En 1543 se publica un libro, siempre un libro, ¿eh? Hay libros que cambian la historia. Este es un libro que cambió la historia. En 1543 se publica De Revolutionibus Orbium Celeste, de las revoluciones de los orbes celestes, y lo escribe Nicolás Copérnico. 1543. No olvidar la cifra porque si cambié un poco los números, 1453 cae Constantinopla. Son dos puntos importantes. La caída de Constantinopla y Nicolás Copérnico. Y separando los numeritos por un pequeño baile de cifras. Bueno, pues aquí tenemos a Copérnico. Pero claro, Copérnico hay que situarlo en el espacio y en el tiempo y en la sociedad. ¿Dónde nace Copérnico? Allí, en Polonia. Bueno, aquí tenemos un mapa primero de Europa. Se ve así. Un mapa de Europa. De la Europa de comienzos del siglo... de final del siglo XVI. Y es una Europa fraccionada prácticamente en dos. No sé si se ve perfectamente ahí, la línea la veis perfectamente, la línea negra, ¿verdad? Yo me voy a tener que poner de pie. Bueno, una
Europa protestante, porque ha empezado la reforma protestante en 1517 con las famosas actas de Lutero. Y Europa se divide. Y se divide en una Europa protestante y una Europa católica. Y aquello va a durar. Y los enfrentamientos van a ser severos. Y el pensamiento va a tener importancia decisiva porque, claro, cuando uno dice algo, automáticamente miran tú qué eres, protestante católico. Y, en fin, no quiero decir nada de cómo estamos actualmente. Que mira tú qué eres, de A o B, pues aquí estamos prácticamente en la misma. Es decir, pero en una época muy anterior. Era muy conflictivo tener un pensamiento y soltarlo de forma libre. Y menos si ese pensamiento iba a romper con 2000 años de pensamiento establecido. Con lo cual Copérnico dice, yo me voy a callar, tranquilamente escribo el libro, y ya sabemos la anécdota de que el libro se publica, y se publica justamente en el año en que él muere. Se quita del medio y dice, yo quedé con el libro, y lo venga. ¿Dónde se mueve Copérnico? Pues Copérnico nace y muere en esos puntos que tenemos arriba, en la parte del norte de Polonia, casi cercano al mar Báltico. Pero no estuvo ahí siempre. Aunque la localización y muerte, de nacimiento y muerte es muy, muy local, como vemos, no estuvo ahí siempre, sino que viajó, y viajó al sur, y viajó a Italia, de nacimiento. Estamos en plena efervescencia del pensamiento humanístico renacentista, y va a Italia. Va a estudiar medicina, que era su idea original. Pero allí, cuando está concretamente en Bolonia y en Roma, se topa con un acontecimiento astronómico, un eclipse de luna, una ocultación de la luna, y aquello le fascina. Y prácticamente dice, me voy a dedicar a esto, quiero estudiar estos fenómenos. Y es un hombre muy culto, estudia griego, lee griego con facilidad, lee las fuentes griegas, lee la astronomía griega, lee todo el pensamiento astronómico, las tablas de Ptolomeo, la astronomía tolemaica, y se da cuenta de la complejidad tremenda que supone el tema tolemaico, que no es otra cosa que explicar lo inexplicable, que explicar que los movimientos que se ven son todos métodos circulares uniformes cuando realmente no lo son. Y eso en esencia es la crítica tolemaica. Bien, pues Copérnico va a cambiar esa idea. Y para cambiarla, lo único que tiene que hacer es un pequeño cambio de posición. ¿Y por qué lo hace? Porque hay un precedente antiguo en el tiempo. Aristarco de Samos había sido un griego en el siglo III, siglo IV antes de nuestra era, que ya había tenido la misma idea de que posiblemente fuera todo más sencillo si el Sol estuviera en el centro del universo y no la Tierra, que era un lugar privilegiado que venía estupendamente para todo el asunto político religioso, como he dicho antes. Bien, pues Copérnico dice, ¿y si cambio ese punto de vista? Él también es un gran calculador, hace cálculo, no excesivamente complicado, lo podemos seguir, y se da cuenta de que todo es más fácil, efectivamente, si ponemos el Sol en el centro de su sistema y no la Tierra. Y eso es lo que hace, y ese es el sistema copernicano, dicho muy sencillo, dicho de una manera muy elemental, pero mantiene los movimientos circulares y uniformes platónicos. Eso no se toca. Ahí tenemos el modelo copernicano, circunferencia, círculo, esfera, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí tenemos los dos modelos, brevemente comparados, ¿no? El modelo que tenemos a la izquierda, el modelo geocéntrico, la Tierra en el centro, el modelo antiguo y modelo nuevo, es el Sol en el centro y la Tierra pierde su estatus de sitio único y privilegiado del universo, el centro del universo. Esta tarde, mientras venía en el coche para casa, lo habría ido seguramente, y lo vi esta tarde, el telescopio Webb ha descubierto una nueva galaxia que está mucho más lejana en el tiempo de lo que suponía, la más lejana que hemos encontrado hasta ahora, con lo cual hay que reconvertir muchas ideas que teníamos sobre el origen del universo. Bueno, pues, en este mundo, hasta el siglo XVII, el centro de ese universo enorme, éramos nosotros. Estaba todo hecho para nuestro gozo y disfrute. Un sitio maravilloso, ¿no? Bueno, pues, en el momento en que lo saco del centro y lo pongo a dar vuelta, es una piedra más. Y como podéis comprender, eso mucha gente no le hace mucha gracia. El que no cambien la posición de lo que significa la Tierra en el universo. Brevísimamente, porque me parece muy clara esta ilustración para entender brevemente los dos modelos. Porque todo radica en explicar, fíjate lo que ocurre siempre, en explicar el movimiento diminuto de 7 cuerpecitos, de 7 puntos luminosos que mueve el cielo. Ahora por la noche está viendo Saturno, por la mañana está viendo Venus. Bueno, pues esos puntitos, seguir esos puntitos es lo que va a cambiar todo. Una vez más, la ciencia es así. En pequeñas cositas es donde está la clave. En las pequeñas irregularidades es donde está la clave para seguir avanzando. Pues de esos puntitos, de los planetas, de ese movimiento, ¿cómo se explicaban antes y cómo se explica después con Copérnico? Antes, sistema geocéntrico. Bueno, pues yo me volví. No salgo ahí, no salgo, claro.
Esto es otra cosa. ¿Me escucháis todo el mundo bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Perfecto. Mucho mejor. Bueno, pues ahora que hace falta que funcione esto, funciona. Bien. No, claro, no funciona. Esto va como el ordenador. Entonces hay que sentar. Esto no funciona. Claro, esto es bueno. Pues nada, mira, esto ya. Como la pizarra, como es una pizarra. Mejor todavía. Aquí tenemos el modelo geocéntrico. ¿Se puede pagar esa luz? El modelo geocéntrico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que un planeta se mueve en movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Movimiento circular uniforme. Entonces, desde aquí, ¿qué vemos nosotros? Bueno, ¿cómo se explica movimiento circular uniforme? Decían en la teoría tolemaica. Hacen un invento maravilloso, ¿eh? Como a veces se ve que va para adelante y a veces se ve que va para atrás, se montaron un sistema geométrico complicadísimo. Lo vamos a entender fácilmente de la siguiente manera. Imaginarse un ejemplo típico. Una rueda de bicicleta. Y pongo en la rueda una lucecita en los radios. ¿De acuerdo? Y empieza a dar la bicicleta. ¿Cómo se mueve la lucecita en la rueda? Con un movimiento circular uniforme. Pero como la bicicleta está desplazando, la luz, si pongo una cámara fotográfica, la luz de la lucita que puse la bicicleta, ¿qué hace? Hace esto. ¿Lo vais siguiendo? Hace esto. O sea, a veces va para adelante y a veces para atrás. Para adelante y para atrás. Pues ya está. Eso fue lo que hicieron para explicar el movimiento planetario. Imagina que el planeta se mueve en movimiento circular uniforme en un círculo. Y el centro de ese círculo es movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. Genial. Entonces, desde aquí que vemos lo siguiente. Mira, el planeta va siempre en movimiento circular uniforme. Siempre, siempre. Está en 1. Desde la Tierra lo vemos aquí. Está aquí en 2. Desde la Tierra lo vemos en 2. Aquí. ¿Veis? Lo vemos aquí. Ahora va a 3. Ahora lo vemos de la Tierra en 3. Ha echado para atrás. ¿Lo veis? Y finalmente pasa a la posición 4. Y entonces desde la Tierra lo vemos en 4. ¿Qué ha hecho el planeta entonces? Pues lo que ha hecho es 1 y 2. Echa para atrás y vuelve a echar para adelante. ¿Está claro? Pero ¿cómo es el movimiento, dicen en el sistema clásico? Circular y uniforme. ¿Cómo se explica eso con Copérnico? Pues con... Claro, no, me voy a tener que sentar. No sé cómo va a salir esto. Aquí hay que dar aquí. Ahí. ¿Cómo se explica con Copérnico? Ahora, el planeta se mueve alrededor del Sol y la Tierra también se mueve alrededor del Sol. Si está aquí la Tierra y está aquí el planeta, lo veo en la posición 1. Siguen avanzando, la Tierra pasa de 1 a 2 y el planeta pasa de 1 a 2. Entonces, cuando estamos en 2, el planeta lo veo aquí. Siguen los dos moviéndose con respecto al Sol. La Tierra pasa de 2 a 3 y el planeta pasa de 2 a 3. Claro, cuanto más cerca estoy, más rápido me muevo, ¿verdad? Recorro más distancia. Entonces ahora, en 3 veo el planeta aquí. Y finalmente paso de 3 a 4 la Tierra y paso de 3 a 4 el planeta. Y ahora veo el planeta en esta posición. ¿Qué he visto? Lo mismo. La explicación definitiva, la realidad es una, pero las explicaciones son 2. Bien distintas. Pero evidentemente esto va a tener mucho más facilidad de explicación y de predicción que ese otro modelo, porque hace falta ajustar radio de los ciclos, del epiciclo, de frente, etcétera, etcétera, etcétera. No me enrollo más, porque creo que queda un poco claro, ¿no? Así se explica el sistema de Copérnico. La Tierra en el centro, perdón, el Sol en el centro, la Tierra pierde su estatus. Y los movimientos siguen siendo circulares uniformes, pero muy distinto todo. Hace unos pequeños cálculos, esto es muy importante, hace unos pequeños cálculos. Digo pequeños porque no son complicados matemáticamente, es cuestión de trigonometría muy sencilla. Y calcula Copérnico el tamaño relativo del sistema solar, de los planetas conocidos hasta ese momento. Y dice, ¿cuál es la distancia que hay de la Tierra al Sol? Y dice, 1. Ya está. Se sigue utilizando esa unidad hoy, ¿eh? Se llama unidad astronómica. Es la distancia de la Tierra al Sol. Y con esos pequeños cálculos, ¿sí? Ah, sí. Esto me tengo yo a acostumbrar, ¿eh? Y con esos pequeños cálculos, repito, llega a la tabla que tenemos aquí, del tamaño relativo de todos los planetas al Sol. O sea, que si la Tierra está a 1 de distancia, Marte está a 1,5 veces más lejos. Júpiter está 5 veces más lejos que la Tierra del Sol. Y llega a esta tabla que comparamos con los datos actuales, que tiene interés, y nos asombramos
de la precisión de los cálculos que hace Copérnico. Se basa en una idea muy simple, y esto es geometría elemental, no es ningún misterio, no es ninguna cosa extraña la que ha hecho Copérnico. Es simplemente un cambio conceptual absolutamente decisivo. Vamos a entrar ya en el siglo XVII, y vamos a entrar en el año clave, que es transición del final del XVI, principio del XVII, y nos fijamos en el año 1600. En el año 1600 nos fijamos en esta imagen aérea de Roma, y en dos puntos claves de Roma, de los muchos puntos claves de Roma, para la historia que estamos contando, decisivo. Uno está cerca del Panteón, lo habéis visto muchos de los que estáis aquí seguro. Es la iglesia de Santa María sopra Minerva. Tiene un elefantino delante de la plaza, con un pequeño monumento egipcio, una preciosidad. Y a otra una plaza llena de vida, una de las plazas de Roma más llena de vida que existe, Campo de Fiori, no muy lejos de allí. Bueno, pues hay alguien que recorrió ese camino con no mucha alegría, y ese que lo recorrió fue Giordano Bruno. Giordano Bruno, en el año de 1600, él llevó ante la Inquisición, y la Inquisición dictamina, por orden de un cardenal de nombre que hay que recordar, Roberto Berarmino, se encarga de declararlo culpable de herejía y otras cosas, y lo queman vivo en la plaza de Campo de Fiori. Y eso ocurre, es un retrato impresionante que está allí puesta de Giordano Bruno en Campo de Fiori. Se puso en el principio del siglo XX, y se puso de manera que está mirando directamente al Vaticano para que no se olvide. 17 de febrero de 1600. Y yo no me resisto nunca a leer, porque creo que es mejor que hablen los autores originales del pensamiento de Giordano Bruno, que me parece que es majestuoso. Y está escrito unos años antes de morir en la hoguera en Campo de Fiori. Escribe este libro que tiene el sugerente título de Sobre el infinito universo y los mundos. Sobre el infinito universo y los mundos. Y en este libro, que es un libro escrito de forma de diálogo, que después seguirá Galileo esa forma de escribir, hay tres personas que están hablando. Uno es un alumno, otro es un supone culto, que es la voz de Giordano Bruno, y se hablan. Y le dice el alumno, siguiendo las afirmaciones que ha hecho el supuesto profesor, dice: uno es pues el cielo, el espacio inmenso, el seno, el continente universal, la región etérea a través de la cual discurre y se mueve el todo. Allí innumerables estrellas, astros, globos, soles y tierras se perciben con los sentidos, y otros infinitos se infieren con la razón. Esta frase es definitiva. Muchos se ven con los sentidos, estamos a simple vista, 1600, todo a simple vista. Vemos estrellas, vemos planetas, vemos todo a simple vista, con los sentidos. Y otros infinitos, otros muchos más, se infieren con la razón. O sea, deja puertas abiertas a lo que pueda venir. Esto es una novedad. No es describir lo que se ve, es dejar todo abierto a lo que pueda, a lo que está ahí, que no vemos. Es abrir una caja de Pandora realmente, auténticamente. Un poquito más adelante, no mucho más, dice el maestro, hablando y convirtiendo la idea. Así se cree por lo general esta fantasía de que los anticiclos diferentes, lo que estamos hablando aquí, ¿no? En el cual estamos sin encontrarse acabado en golpe alguno, discurre movido por su principio intrínseco, una cosa un poco en literatura. Pero dice, toda esta fantasía geométrica, que es lo que estaba en vigor, dice, vendrá a ser eliminada y se abrirá la puerta a la inteligencia de los verdaderos principios de las cosas naturales. Es decir, de qué es lo que sustenta todo. Porque una capitalera, si está la Tierra ahí girando, ¿quién la aguanta? ¿Por qué no se cae la Tierra? Que era la pregunta clave. Y Bruno dice, ya vendrá alguien que lo explique. Caramba, va bien enseguida, va bien enseguida. Y un último párrafo de este libro, que el libro, como veis, no tiene desperdicio ninguno, dice el alumno a una afirmación que le ha hecho antes el maestro. Existen pues innumerables soles, existen infinitas tierras que giran igualmente en torno a dichos soles, del mismo modo que vemos a estos 7 planetas nuestros girar en torno a este sol que está cerca de nosotros. Y le dice el maestro, así es. ¿Se ha enterado, muchacho? Así es. Y entonces le dice el alumno, ¿cómo es entonces que en torno a esas luminarias, los soles, las estrellas, que serían los soles, no vemos girar esas otras luminarias que serían la Tierra? O sea, los planetas. O sea, ¿cómo es que no vemos que los estrellas tengan planetas, en definitiva? Y le dice el maestro, la razón es porque nosotros vemos los soles, que son los más grandes, más aún los máximos cuerpos, pero no vemos la Tierra, los planetas supuestos, por el hecho de ser cuerpos mucho más pequeños y por son invisibles. Y dice, como tampoco, bueno, está hablando de los exoplanetas,
que hoy forman parte de nuestra familia. No sé por qué no lo hemos descubierto de esos planetas. Si planetas en otras estrellas, ¿no? Y dice, como tampoco es absurdo, en el año 1600, que existan todavía otras tierras, otros planetas, que dan vueltas alrededor de este Sol y que no son visibles para nosotros. Se está adelantando al descubrimiento de Urano, al descubrimiento de Neptuno, al descubrimiento de los llamados el planeta enano. Es realmente un visionario asombroso. Giordano Bruno. Y los visionarios acaban mal. 17 de febrero del año 1600. Giordano Bruno, dejamos este personaje y nos fijamos en otro, de los gigantes que estamos viendo, ya llevamos dos, que es Tycho Brahe. Tycho Brahe es un personaje singular. Tycho Brahe es un personaje de la nobleza, de la mediana nobleza danesa. O sea, familia acomodada que posee tierra y tiempo. Tierra y tiempo, con lo cual tenemos el resto del y me puedo dedicar a observar el cielo. Ve un eclipse de sol en su juventud, esto sí, es norma casi en mucha gente, y se queda prendado. Dice, yo me quiero dedicar a esto. Se puede dedicar a lo que quisiera, tenía tierra y dinero y tiempo. Y se dedica efectivamente a la astronomía. Y como es la familia pudiente, pues el rey Federico II, creo que se llamaba, de Dinamarca, le dice, mira, aquí como tenemos 500.000 islas, entre Dinamarca, Suecia y en el Báltico y Alemania, una chiquitita para ti, así, ahí, para ti. Y allí se va a Tycho Brahe y monta el primer observatorio astronómico del mundo occidental. Ahí, ese Uranibor, claro, musa de astronomía Urania, Uranibor. Ahí está la ciudad de Urania. Y este es el observatorio de Tycho Brahe. Y ahí tenemos a Tycho Brahe, a nuestro personaje, un poquito pendenciero, como sabéis, en una pendencia, se tiene que poner una posición de nariz porque se la destrozan, en fin, una vida un poco complicada. Y ahí Uranibor construye elementos de medición astronómica con los elementos, con los materiales de la época, maderas, metales, y se acabó, y no hay más, y no hay más. Y con esos instrumentos es con lo que va a hacer las mejores medidas que se han hecho jamás sin telescopio. Las mejores medidas de posiciones de astros y de distancias entre estrellas y planetas, por ejemplo. Fundamental para ver cómo cambia la posición y calcular velocidad de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese instrumental trabaja Tycho Brahe. Son instrumentos de gran calidad, punto primero, de gran precisión y de gran tamaño, importante. Porque claro, al ser de gran tamaño, puede hacer sus divisiones dentro de la escala y tener mucha mayor precisión en las medidas. Ese fue el gran éxito de los aparatos instrumental que trabaja Tycho Brahe. De hecho, el más famoso de todos, imagen repetida hasta la saciedad, es el gran cuadrante mural, 2 metros de diámetro, perdón, de radio. Imaginarse lo que es el cuadrante, Ahí tenemos una imagen típica donde está Tycho Brahe observando, entonces observa y tiene que tener ayudante porque él va cantando las posiciones y alguien tiene que ir anotando. Y es una pintura muy alegórica donde está representado todo el instrumental científico que tenía a su disposición, científico entre comillas, Tycho Brahe. Claro, en ese cuadrante, como digo, las subdivisiones son de grado, minuto, incluso segundos de arco. Y tienen medidas muy precisas. Sobre todo, dedica su atención al movimiento de un planeta, de Marte. Porque Marte tiene la ventaja, tiene varias ventajas a la hora de observarlo. La primera, que cambia muy claramente de brillo. Cuando está en oposición, cosa que ocurre cada 2 años y pico, va al cielo y ve un punto rojo, que es que se ve rojo, de ahí el nombre. Es Marte. Después disminuye mucho el brillo cuando pasa en la oposición cuando está más cerca a nosotros. Y eso ocurre cada 2 años y poco. O sea, cada 2 años y poco tengo otra vez repetición de la jugada. Fantástico. Júpiter tarda 11 años en repetir la oposición y Saturno 30. No da tiempo a hacer 2 observaciones de Saturno, lo haces tú de la oposición. Pero de Marte sí puede hacerla. Se dedica a observar Marte y mide con absoluta precisión para la época, las mejores que se han hecho jamás en la historia, si te lo repito, los movimientos de Marte. Él es un gran, diríamos hoy, físico práctico, pero es un mal físico teórico. Y realmente ahí va a patinar. Pero va a tener suerte, mucha suerte. Ahí tenemos una visión del cielo, de una zona que se ve fatal. Bueno, está nublado. De una constelación que es una constelación otoñal, que se ve ahora esta noche perfectamente. Aquí en Cádiz tenemos ese cielo
mirando hacia el mar, que es realmente una delicia. Bueno, pues ahí, esta cosa se ve mirando hacia el norte, está Casiopea. Y Casiopea, no sé si se ve ahora mejor, Casiopea, esta es la figura alegórica de Casiopea, la reina Casiopea, reina de Etiopía. Bueno, pues ahí están las estrellas que forman el asterismo, es decir, lo he puesto demasiado rápido. Las estrellitas que forman el asterismo, es decir, el dibujo, esa especie de W, que es Casiopea. Que si ahora creo que se ve ahí. No se ve. Es que estoy de verdad. Ahí, ¿ves? Ahí se ve esa especie de W o M, depende cómo gira. Cuando está por debajo es una W, cuando está arriba es una M, ¿verdad? Bueno, pues ahí está Casiopea con los nombres. Identificativo el nombre, Kaf, la cabeza, de la reina Casiopea. Rubak, la rodilla, un nombre árabe. Una magnífica herencia que nos dejaron los árabes. La rodilla de la reina Casiopea. De manera que si vemos aquí, en comparación, la figura de... No sé si se ve bien. Sí. Sí se ve bien. Pues veis ahí, Rubak, que es la rodilla, efectivamente, ¿verdad? De Casiopea. Bien. Una fecha clave. Ese dibujo es de Tycho Brahe. Ese dibujo lo hace Tycho Brahe. Y está ahí dibujada Casiopea. Vamos a añadir un poquito para ver Casiopea. Y ahí tenemos la M, en este caso lo he puesto de esa manera, con la M, y ahí tenemos Casiopea. Observa que, bueno, no sé si puntero aquí, ya voy de esa manera. Observa en la diapositiva que están las estrellas, y fíjate que pone Genú, la rodilla de Casiopea, ¿de acuerdo? Y veis perfectamente que se ve arriba A, Caput Casiopea, que es la cabeza de Casiopea, y Sedar, el pecho, en la B. Es que he visto antes, Sedar, están nombradas las estrellas, ¿verdad? Pero en ese dibujo de Casiopea hay un punto que destaca claramente, muy fuerte, que allí lo he puesto también destacando en la posición que ocupa dentro de la constelación. ¿Qué es eso? ¿Por qué pinta Tycho eso? Pues lo pinta, y ahí tenéis las palabras textuales de Tycho, escritas en su libro. Ve una estrella nueva ahí en Casiopea. De manera que Tycho sale el año de 1532, y lo dice claramente, el mes de noviembre, mira por dónde, en el día 11 de noviembre, al principio de la noche, lo está tratando claramente, ¿verdad? Y él dice, lo veis ahí, lo podéis leer, que observa el cielo y lo conoce perfectamente, porque lo observa todas las noches. Como nos pasa, lo que nos gusta el cielo. Sale y mira, es instintivo, tienes que mirar. Es como decretar tu orden, vale, de acuerdo, lo puedo contar, ¿no? Bueno, pues él observa el cielo diariamente. Claro, se lo conoce bien, entonces dice, caramba, ¿qué es eso? Una estrella muy brillante, la que más brillaba en el cielo, ahí en Casiopea. La observa la noche siguiente, la siguiente, y aquello está allí permanentemente. Y entonces hay que estudiar sistemáticamente, cosa importante, no por una observación científica, es decir, mirar, anotar todas las características, brillo, posición, etc. Y escribe con esto un libro que va a ser muy importante, y lo llama el libro Stella Nova. No es muy original, una estrella nueva en el cielo. Lo que él no sabía que no era una estrella nueva, una estrella que estaba muriendo, pero eso se vendrá después. Bueno, pues ahí, con ese libro, aparece algo que rompe completamente la idea platónica de la perfección, porque la perfección no admite irregularidades, la perfección no admite que haya cosas nuevas, la perfección es eterna, siempre se mantiene, ¿verdad? La inmutabilidad. Sin embargo, ahí en el cielo aparece una cosa nueva, una estrella nueva, y esto rompía decididamente con todo lo que se conocía en la época. Punto primero, donde ya empezamos a tener serias dudas. Escribe, como digo, en 1532 el libro Stella Nova, y le hace un seguimiento diario, y efectivamente la estrella está brillando hasta el mes de marzo del año 74. O sea, está tomado el año y debilitándose en brillo, como apagándose, Empieza muy fuerte y se va apagando, pero no se ha movido del sitio. Importante. Si no se ha movido del sitio, porque si lo hubiera, es un fenómeno extraño que aparece por ahí. Pero no, está en el mismo sitio. ¿Cómo lo hace? Midiendo con su instrumento la posición con respecto a otra estrella, y ve que es invariable. Y se queda actualmente, como podéis comprender, absolutamente sorprendido de la Stella Nova. Y dice al final, en el libro Stella Nova, concluyo por esta razón que esta estrella no es ninguna clase de cometa ni cosa rara. Y me voy a callar, porque si digo algo más de Tycho, voy a tener serios problemas. Bien,
sigue teniendo suerte Tycho Brahe. 5 años después, mejor dicho, 22 años después, aparece un cometa en el cielo. Bueno, los cometas eran, cada vez que aparecía era un espectáculo, porque rompía la uniformidad de los cielos, y entonces era un mal augurio, etcétera, 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 ¿verdad? Aparece un cometa. ¿Y qué hace Tycho? Lo estudia. ¿Y qué significa estudiarlo? Todas las noches mirando el cometa. Brillo, posición, movimiento, etcétera, etcétera. Y del seguimiento llega a la conclusión: ese cometa no era, como decía Aristóteles, un fenómeno de la atmósfera, porque está más lejos. Su evento es tan pequeño que necesariamente tiene que estar más lejos del tamaño conocido en aquella época del universo. Segundo punto que no hay que pensar. Con esto, Tycho, que está ahí a mitad de camino en cuanto a definirse respecto a los modelos que están ya, después de Copérnico, en los ambientes intelectuales pequeños, poniendo en duda el pensamiento de 2000 años, y Tycho se mantiene ahí, quieren todo agua. Y siempre sabemos que en que se mantiene todo agua es agua. Y efectivamente lanza un modelo a mitad de camino que tiene un interés histórico puramente, pero que no lleva a nada. Y ese modelo que hace que es de compromiso. Todo gira respecto a la Tierra. Bueno, todo no, porque los planetas giran con respecto al Sol, pero el Sol con respecto a la Tierra. Como podéis comprender, esto no fue a ningún sitio, queda como simplemente como modelo de alguien que quiso y no pudo. Pero Tycho va a tener una tragedia tremenda, no por él mismo, sino por el personaje que viene a continuación, que este es un personaje de palabras mayúsculas: Johannes Kepler. Johannes Kepler nace en Alemania, en un pueblito, Weiderstadt, un pueblito pequeñito, una población pequeñita, muy cerca de Stuttgart, prácticamente media hora de Stuttgart. Ahí nace Kepler. Ahí tenemos el imperio, el Sacro Imperio, que es prácticamente el sitio geográfico donde va a moverse Kepler, con dos colores. ¿Y qué no son los dos colores? Pues protestante y católico. La parte sur católica, la parte norte protestante, la parte sur este y la parte noroeste. Todo al contrario, noreste y suroeste. Bueno, ¿y dónde va a estar? Pues está ahí en la parte protestante. ¿Pero dónde se va a mover Kepler? Va a ir a Graz a hacer una labor de profesor durante un tiempo, y de Graz va a pasar a Praga, y eso queda en la parte azul, eso queda en la parte de los Habsburgo, eso queda en la parte del emperador Rudolfo II de Habsburgo. Ahí va a estar moviéndose. Pero claro, va a estar moviéndose, que ahí tiene también su cuita, todo está en uniforme como parte de los colorines. Con lo cual, Kepler va también preguntando: ¿tú de quién eres? Cada vez que se encuentra con alguien. Porque es una pregunta fundamental saber la respuesta, claro. Bueno, pues Kepler es a la casa natal, en Weiderstadt, y esta es la placita donde hay una estatua que homenajea a Kepler como se merece, una estatua preciosa donde vemos un Kepler que transmite fuerza, fortaleza, ¿no? Siendo un hombre débil físicamente, siendo un hombre sin ningún tipo de poder, nada. Frecuentó, pudo trabajar con Rudolfo II en Praga, pero él no buscaba mecenazgos, no lo buscaba poder, no buscaba pertenecer al círculo aristocrático, no. Él estaba siempre calculando y pensando. Y esa fue su fortaleza. Y es sorprendente que un hombre de esa característica va a ser realmente el que cambie radicalmente todo el pensamiento, con la única fuerza y la única energía de su pensamiento, nada más. Es admirable. Bueno, pues ahí Kepler, una pequeña relación de sus libros más famosos. Desde el primero que empieza a escribir, que lo escribe en Graz, en la época que está de profesor en Graz, el misterio cosmográfico, hasta el final, como hablaremos después. Bueno, Graz. Y ahí empieza Kepler su divulgación, su trabajo astronómico. Y publica un libro, que es un libro que no lleva a ningún sitio, que es un libro que dice cosas muy raras, pero que es un libro sorprendente y nos dice claramente quién es Johannes Kepler. Y solamente Kepler se puede hacer preguntas de este tipo. ¿Planetas que hay? ¿Quiénes son los planetas que hay? Era un copernicano convencido, ¿eh? ¿Quiénes son los planetas que hay? Mercurio, 1. Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. 6. Y la pregunta de Kepler es: ¿y por qué hay 6? ¿Por qué no hay 5 o 7 o 8? ¿Por qué hay 6? Este es Kepler. Esas personas que se hacen esas preguntas, absolutamente sorprendentes, otros se preguntarían, bueno, ¿cómo está la patata en aquel momento? ¿O cuántos ejércitos vienen de los protestantes? No, porque son 6 planetas. Y entonces encuentra la solución. Es sorprendente. La pregunta y las soluciones son sorprendentes. Y encuentra la solución. Y ahí tenéis los 5 poliedros regulares que se conocen de los griegos, y no hay más. Y no hay más. Y ahí están puestos unos daditos de estos que se hacen ahora modernos. En nuestra época todos los dados tenían 6 caras, ¿no? Todos los dados.
Pero somos modernos y tenemos datos tan raros como estos que aparecen aquí, y tan extraordinarios. Pero son los 6 dados que corresponden, los 5 dados, mejor dicho, corresponden con los 5 cuerpos poliédricos regulares que existen. El icosaedro, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el cubo, o el hexaedro. Ahí está. Y entonces dice Kepler echa mano, esto va a ser la tónica, echa mano de lo anterior y echa mano de Copérnico. Y dice, ¿ves? La distancia que ha calculado este muchacho, la distancia, que son distancias simplemente relativas, las que hemos visto antes, y se ha encontrado con esto la clave de la creación del universo. Porque es un hombre de gran fe, y dice, esto es la obra de Dios, y tiene que ser perfecto. Es muy, muy platónico. Es muy platónico y va a ser que describa Platón. Curioso. Suele ocurrir, en muchos ámbitos de la vida. Bueno, pues, con esos cuerpos, dice, esta es la clave. Hay 5 cuerpos y esa es la explicación de que haya 6 planetas. De manera que hace 1000 cálculos circunscribiendo e inscribiendo cuerpos y esferas. Me explico. Imagínate uno de los cuerpos, el que tú quieras, venga, el tetraedro. Y al tetraedro le circunscribes, pero le inscribes primero una esfera. Si una esfera, y al tetraedro que le envuelve toque en 4 puntos, cada uno de los puntos sus 4 caras. Ya tengo una esfera. Tetraedro. Ahora al tetraedro le circunscribo otra esfera, que lo toque en su vértice, ¿verdad? Ya tengo 3 esferas. Ahora cojo el hexaedro. Lo tengo en otro orden, pero para que lo entendamos, ¿verdad? Y hago lo mismo, voy circunscribiendo de esferas. ¿Y cuántas esferas me salen? Como son 5 cuerpos, salen 6. En cada una de ellas está un planeta. Hecho la evolución del universo. Es fantástico. Hay en su casa natal de Kepler un modelo precioso, aquí lo tenéis, está allí. Cuando vayáis por allí, echáis un vistazo y os gustará. Un modelo metálico, precioso, donde está el modelo que Kepler inventa de cómo está hecho el universo. Buscando siempre similitudes geométricas por todos sitios. Esto no va a ningún lado, evidentemente. Ahora es precioso. Y esto llega a manos de Tycho Brahe, que está en Praga, porque cuando caen en desgracia la familia del rey y el rey mismo en Dinamarca le dice, desmonta esto que te tiene que ir de aquí. Y entonces Tycho se va y lo acoge un personaje singular, Rudolfo II, que se llama de él mucho tiempo, en Praga, que acoge quiromantes, burgos, artistas, todo tipo de gente rara y extraña, la acoge en su corte Rudolfo II. Y entre esa gente extraña recoge a Tycho Brahe y lo nombra astrónomo real. Y está poco tiempo en Praga, va a estar 2 años nada más, creo que 2 años. Porque en esos 2 años ve este dibujo, este libro, y dice, ¿quién ha escrito esto? Este hombre tiene que venir para acá. Y llama a Kepler. Kepler, que estaba de niño hasta aquí, en el colegio de Graz, se va rápidamente a trabajar a Praga con la ayuda de Kepler. Y Kepler coge, cuando muere Tycho, Rudolfo II lo nombra a él astrónomo, y coge los datos observacionales de Tycho, que eran precisos, punto muy importante, lo que tenía Tycho, coge las observaciones de Marte, y con ello va a hacer maravillas, con esos datos, porque si Tycho era un gran observador y un mal teórico, Kepler era un pésimo observador, pero un excelente, no teórico, sino imaginativo. Y esa conjunción de esos 2 personajes va a ser definitiva. Bueno, pues Kepler tiene la fortuna inmensa de que en el año 1104, un poquito después de que hemos visto, 1572, en la cuestión de Ofiuco, va a haber también una estrella nueva. Caramba, es curioso que ya lo hemos visto más. En nuestro sistema, en nuestra galaxia no hemos visto más. Hemos visto muchas más. Ve otra estrella nueva. Y naturalmente escribe de nuevo sobre la estrella y la sigue permanentemente. Ese dibujo de Kepler, donde está marcada la posición en la que aparece lo que llamamos hoy supernova, en lo que está viendo una supernova. Bien, se dedica entonces a estudiar los datos observacionales de Tycho Brahe. E intenta encajarlo en la astronomía que se conoce, porque es lo que pretende demostrar, es que lleva con razón Copérnico frente al sistema tolemaico. Entonces necesita que efectivamente los datos observacionales encajen en las esferas, porque no ha movido un Copérnico la esfera, pero en el sistema copernicano. Los datos son muy precisos, los que lo tiene Tycho, pero cuando empieza a encajar los datos, eso sería precioso, algún día lo haré, cómo lo hizo. Es un poco farragoso, pero es que es increíble. Cuando empieza a intentar encajar las posiciones que son observacionales, se encuentra que hay una diferencia de la teórica, que calculaba la circunferencia, a la práctica, el movimiento real del planeta, de 11 minutos de arco.
y esto hay que remarcarlo siempre, 11 minutos de arco. 11 minutos de arco es la sexta parte prácticamente, la décima parte de un grado de circunferencia. Un grado. Un grado. Tú puedes ahora mismo una tortilla, la separas en 6 trocitos, es verdad, los trocitos tienen 4, y los 4 en 3, son cada trocito, cada cuña, te sale que son 30 grados. Y bueno, yo creo que me otra que son 60 más interesante. Imagínate un grado, una cuñita de un grado. Nada, ¿no? Bueno, pues ahora divídela esa cuñita de un grado, divídela en 10 partes, ya tienes 10 minutos. Bueno, divídela en 6 partes, ya tienes 10 minutos. ¿De acuerdo? Pues esa es la diferencia que había, 10 minutos de arco, prácticamente nada, una cosa insignificante, vaya. Vamos, efectos prácticos, déjalo, hombre, si eso redondeado está, que es lo que decimos todo el mundo, ¿no? Pues esa diferencia es la que hace que decir, esto no puede ser, esto no encaja. Y entonces Kepler se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me quedo con 2000 años de tradición de pensamiento, que además está acabado por el poder, ya sea protestante o sea católico, que eso dicho en este paso, en ese momento estaba que ocurría la cosa, porque uno y otro quieren ser los mejores intérpretes de la Biblia, con lo cual todo iba en contra de esta idea, absolutamente todo. Y entonces Kepler dice, ¿qué hago? Digo que por 11 minutos vamos a vivir tranquilo, vamos a vivir en paz, ¿no? Y se acaba, ya está. O digo, no. 11 minutos es un dato experimental y tiene más valor el dato experimental que el dato de la tradición. Ahora pensar lo que haría cada cual. Pero una persona como Kepler, que de eso hay uno entre millones, dice, yo le doy más valor a los 11 minutos de diferencia de posición que a la tradición de pensamiento. Y por lo tanto, los movimientos no pueden ser circulares. Y entonces intenta encajarlo. Y se encuentra, entre sus muchos libros de lectura, un tratado de geometría de Apolonio, allí de la época helenística, donde habla de la elipse y habla de todas las figuras de la parábola, de la hipérbola. Y dice, a ver, la elipse, a ver, esta elipse por aquí. Y coge la elipse y le encajan los datos experimentales. Y dice entonces, su primera ley, primera ley que le dejó después, porque leer a Kepler, eso es como meterse en un bosque para encontrar una seta, una cosa tremenda, es farragoso tremendamente. Bueno, pues, primera ley, los movimientos de los planetas no son circulares, son elípticos. Hacia Platón. Un platónico como Kepler está destruyendo a la idea de Platón. Curioso. Bueno, pues los movimientos son elípticos. Claro, los movimientos elípticos no presentan novedades. Si los movimientos son elípticos, entonces no estamos siempre a la misma distancia del Sol. Si fuera circular, sí. Pero si son elípticos hay veces que estamos más cerquita y hay veces que estamos más lejos. Más calor, más frío. Y si son elípticos, viene a consecuencia la segunda ley. Y la segunda ley, otra vez con los datos de Marte, de Tycho Brahe, empieza a ver cómo se ha movido Marte en un periodo de tiempo, por ejemplo, los meses de otoño y comparando con los de verano, y llega a la conclusión de que no se mueve siempre con la misma velocidad. Y entonces empieza a hacer cálculos, una vez más, últimamente, y dice, segunda ley, los movimientos no son regulares. Si con la primera me cargo los movimientos circulares, con la segunda me cargo los movimientos uniformes. Platón ya definitivamente quitado del medio. Los movimientos no son uniformes, efectivamente. El planeta va más rápido cuando va a estar cerca del perihelio, el punto más cercano. Siempre en cualquier movimiento circular, no tenemos que ver un desagüe, la bañera, ¿verdad? A medida que se acerca la agüita al desagüe va más rápido. Bueno, pues como que el planeta va al desagüe, el desagüe es el Sol, ¿no? Y cuando más se acerca, más rápido va. O sea, nos vemos más rápido cuando estamos en el perihelio o estamos en el afelio. Segunda ley de Kepler. Áreas iguales van a determinar si recorren en tiempo iguales. Áreas iguales, no trayectoria. Si recorro más trayectoria entre C y D en el mismo tiempo que entre A y B, es poco más rápido. Está claro, ¿verdad? Esto va a tener una implicación tremenda, porque ahora hay que decir que todo esto es empírico. Es empírico, el único hecho es coger los datos observacionales y ver lo que dan aquellos, pero nada más. Pero no hay nada detrás, teórico. No hay explicación de esto. La explicación va a venir después. Y explicar esto va a ser complicado. Esta ley concretamente va a ser muy complicada. Porque áreas iguales, si fueran los áreas triángulos, bueno, no hay problema ninguno. Triangula y siempre puedes trazar una línea nueva con un triángulo más chiquito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si una línea es curva, ya no puedes calcular exactamente. Porque una línea, de los lados del triángulo es curvo. Luego hará falta una matemática nueva para explicar áreas donde los lados son curvos. Ahí vendrá quien tiene que venir en su momento, naturalmente, y será fundamental para poder explicar el porqué de esta segunda ley de Kepler. Si con esto no tenemos bastante, aquí viene la tercera. ¿Vamos al de tiempo? Bien. Pues aquí viene la tercera. Bien, pues lo dejamos aquí, ¿no? Aquí viene la tercera.
Y dice Kepler, voy a coger los datos que conozco de Copérnico, de la distancia relativa, y voy a coger lo que sabemos desde Grecia antigua, de los periodos, es decir, cuánto tiempo tarda cada planeta en dar vuelta al Sol, que eso es bien fácil, pues nada más que por 6 años tras año, ves cuando llega Júpiter a Sagitario, ha llegado Sagitario, venga, anota, ha llegado otro año, anota, y ve el tiempo que ha tardado y ya tiene los periodos. O sea, eso es fácil, ¿verdad? Ya está. Bueno, pues empieza y dice Kepler, una idea muy importante, dice Kepler, si todo se mueve alrededor del Sol, algo tiene que salir del Sol, y tiene que tener relación con el Sol, los planetas. Luego, el tiempo que tarda y la distancia tienen que estar relacionadas, porque en definitiva el Sol es la causa de que se muevan los planetas. La idea es básica y fuerte. Y entonces empieza a hacer cálculos, ajustes, para ver si encuentra alguna relación entre el tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta al Sol y la distancia en la que se encuentra relativa que había medido el Copérnico. Y la encuentra. Y ahí tenéis la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice que cualquier cosa que sea con respecto a otra, el cuadrado de su periodo con respecto al cubo de su distancia es constante. O sea, para todo el planeta se cumple eso. Si tú divides el cuadrado de lo que tarda cada planeta en dar una vuelta al Sol entre el cubo de su distancia, sale siempre el mismo número. Efectivamente, lo tenemos. Tercera ley de Kepler. Y ahí se queda, Kepler. Es parecía, apuéstate ya, ¿no? No. Kepler insiste. Y dice, voy a publicar unas tablas astronómicas. Esto es muy importante. Hoy se sigue haciendo, el Observatorio de San Fernando, que tenemos aquí al lado, publica sus tablas astronómicas sistemáticamente, como todos los observatorios del mundo. Tablas astronómicas donde se predice qué va a ocurrir. Los libritos famosos de efemérides, donde lo dicen que va a ocurrir este año que viene, dónde está Júpiter, qué trasito, dónde está todo el mundo, está todo el mundo localizado, dónde está todo el mundo. Bueno, pues, Kepler dice, voy a hacer unas tablas. Pero unas tablas, por primera vez en la historia, con la astronomía de Copérnico. Son las primeras tablas astronómicas predictivas que se hacen usando la suposición de que es el Sol el que está en el centro y no la Tierra. Eso es un valor tremendo. Esa es la prueba del algodón, ¿verdad? Si esto funciona, está aquí. Si la astronomía de Copérnico funciona. Esa tabla se llama tabla Rudolfinas, en honor a Rudolfo II, que era el rey que estaba ahí, el proyecto mío, que bueno, un día hablaremos de ese personaje. Y escribe esas tablas. Y en esas tablas hay dos cosas sorprendentes. Ya hay telescopio, ¿eh? El libro de Astronomía Nova, donde está la ley de Kepler, las dos primeras, se publica en 1609, año mítico, 1609. Y hay telescopio. Y dice Kepler, según mis tablas de Copérnico y mis suposiciones de órbitas elípticas y con movimiento no uniforme, que todo eso va en las tablas, dice, va a pasar en tal año Venus por delante del Sol. Sin telescopio no se puede ver. Venus pasa delante del Sol como pasa la Luna, y es un eclipse. Claro, si pasa Venus delante, digo, ¿lo eclipsa? No lo eclipsa, porque Venus es muy chiquitito y el Sol es muy grande. Aparentemente, claro, naturalmente. Realmente también, pero aparentemente mucho más. Es como si, siempre pongo mi ejemplo, que tiene un foco tremendo, imagínate el foco más grande del mundo y pasa un mosquito por delante. Pues no lo ves, mosquito. Porque algo del foco es muchísimo más grande, ¿verdad? Pero dice que va a pasar, va a pasar por ahí. Si a simple vista no se puede ver nunca en la historia. Pero ahora aquí hay telescopio, alguien apunte y lo podrá ver. La predicción es fortísima, Pasar por delante del Sol, Mercurio y Venus. Y no solamente tiene que pasar, sino que da fecha. Dice, Venus va a pasar por delante del Sol en estos días, en estas fechas. Eso es jugársela. Ahí está. Naturalmente, como podéis comprender, en 1631 todo el mundo pendiente, a ver, con los telescopios enfocando, a ver qué pasaba. Estaba nublado, no se pudo ver. Hubo que esperar más tiempo. Y aquí, afortunadamente, por eso pongo aquí más resaltado, aquí afortunadamente, pues he puesto en amarillo una fecha. Bueno, esto da para mucho juego, porque para comprobar estas transiciones, entre otras cosas, James Cook descubre Australia en uno de los viajes de exploración para ver un tránsito de Venus. Expreso otra historia. 8 de junio del 2004, está en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? Porque se veía en Cádiz. Entonces, el 8 de junio del 2004, en este caso en Chiclana, ahí fue un día maravilloso, a las 8 de la mañana, en punto, sacamos los telescopios y nos fuimos a lo que es el mercadillo, que era además un día del mercadillo, a sacar los telescopios para ver el tránsito de Venus, como había predicho Kepler muchos años antes. Y fíjate que está el telescopio
casi horizontal, porque está el sol saliendo por el horizonte prácticamente. El tránsito duró toda la mañana. De manera que avanzó la mañana, pasó mucha gente por ahí y ahí tenéis a Venus pasando por delante del Sol, del disco solar. Tal y como había predicho Kepler en sus tablas rudolfinas. Bueno, naturalmente, como podéis comprender, cuando esto se vio en su momento, dijeron Kepler lo que tú digas. Ya, para este momento no hay más que hablar. ¿Ya está? Bueno, pues hemos visto dos gigantes. No han quedado más gigantes por ahí en medio. Pues sí, porque la verdad es que me he excedido. Yo pido disculpas, pero me he excedido. Bien, pues ya con esto, ahí tenéis otra imagen, ya va adelante la mañana. Fíjate ahora que está el telescopio prácticamente arriba, que ha pasado toda la mañana, y ahora que voy en el telescopio siguiendo al sol, naturalmente. Y ahí, no sé si se ve bien, está el último puntito tocando, ¿veis? En la parte izquierda está tocando el disco solar. Y ya se acabó el siguiente tránsito fue en el 2000, por ahí, 12. Pero desgraciadamente ese no se vio por aquí, se vio en Australia y en el Hemisferio Sur. Y del siguiente, no hablo porque el siguiente no lo vamos a ver. Y bueno, pues no hemos quedado aquí. Simplemente una cosita nada más. Ya está, por lo menos este. Así empezamos y después de esto, de lo que hemos visto ahora, hasta aquí, queda volver, quedan aplicaciones, que es nuestro amigo Newton, claro, y Galileo por medio, cuidado. ¿Qué ha pasado aquí? De lo que se sabía, con lo que empezamos el siglo, ahora estamos en 1630 prácticamente, en mitad del siglo, claro, al final. Pero hemos avanzado mucho, fíjate un poco tiempo que se ha avanzado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que hay que tocar esto, hay que tocar lo que damos por sentado, de manera que afirmaciones como que estaban ahí, pues las tenemos que ir necesitando. Hemos llegado a una, la Tierra es inmóvil, no, la Tierra no está inmóvil, la Tierra se mueve y se mueve a 100.000 km por hora, Nos movemos todos a 100.000 km por hora alrededor del Sol. No está mal, la verdad que llevamos. Los cometas en el mundo supralunar y tal, no, tampoco. Bueno, y la anterior, que era cuál, la anterior. Los movimientos planetarios, orbitación, adiós Platón. Está con mucho sentimiento, le decimos adiós Platón, y se tiene aquí también esa afirmación. Que los cometas se producen en el mundo solar después de las observaciones de Tycho, que observó. Los cometas no son, por supuesto, ni mucho menos de ese mundo. El universo es finito. Bueno, después de Copérnico hay un personaje interesante, es inglés, Digges. Y Digges hace el que divulga la astronomía copernicana. El que divulga la astronomía copernicana, es que te he visto. El que divulga la astronomía copernicana en Inglaterra. Pero se toma una licencia, los ingleses siempre toman muchas licencias. Y se toma una licencia importante. Si comparamos este dibujo con el de Copérnico, que son iguales excepto en una cosa. Y es que Digges, la última esfera, la de las estrellas, no la deja cerrada, la abre. Y entonces hay estrellas por todos sitios. Es decir, está incluyendo la idea del infinito, de un universo infinito, como ya ha dicho y ha hablado también Giordano Bruno, ¿verdad? El dibujo es tremendo en ese sentido. Fíjate, simplemente quitar un límite. Ha quitado un límite y ha dejado el campo abierto a que haya estrellas infinito. Luego, y como veremos después, esa afirmación también nos tenemos que ir. Estrellas inmutables que permanecen en su brillo, bueno, esta era muy gorda de tocarla, porque la estrella era una manifestación divina, pero después de las dos novas que hemos visto, lo vamos a dejar en tequerengue. Y más adelante se verá. Y bueno, pues ya nos continuaremos en otro momento de este momento. Pido disculpas de él porque me he pasado excedido en el tiempo que he dedicado, ¿de acuerdo? Hay un segundo. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, profesor Carmona, por esta magnífica lección de historia de la astronomía, además perfectamente contextualizada y con mucha simpatía, con mucho conocimiento y muy agradable, ¿no? Evidentemente está claro, si no hemos quedado en 1630, que tendrá que venir de nuevo a completar el siglo. Cuando quieras y como quieras, ¿vale? Sin problema ninguno. Llevamos toda la noche escuchando. Claro, perfecto. Además, simplemente por deferencia, ella... Vamos a dar un detalle, porque por lo menos por la atención que siempre tienes con nosotros y con la agrupación, para que nos tengas de recuerdo de esta noche. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Mientras lo va hablando y por cortesía, si alguien quiere hacer una pequeña observación, una pequeña pregunta, no hay tiempo para más, pero alguna pequeña cuestión, darle voz al público, por supuesto, alguna cuestión.
y si no, pues lo hacemos la próxima vez. Venga, ¿vale? Se nos ya apunta del siglo XVII. Señalado que no sabéis. Sí, nada. Etiográficas, plumas, totalmente acompañadas así. Vale. Muchas gracias, de verdad. Bueno, el tiempo astronómico.